SUDEC. Comenzamos un nuevo medio SUDEC a través de las pantallas de TVU y también con el resto de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Aquí confluyen los medios y hacemos pluralismo informativo desde las regiones de Biobío y Ñuble para el resto del país. El día de hoy tenemos interesantes temáticas para abordar. De inmediato te presentamos los temas que abordaremos editorialmente en este capítulo de Medio SUDEC. Faltan poco más de 70 días. ¿Cómo avanza el proceso constitucional? Vamos a revisar algunas de las normas que se han aprobado. Esta semana estamos de festival. El Festival de las Ciencias llega a nuestra ciudad. Atentos a los detalles con una interesante invitada. Y también vamos a hablar de la importancia de las vacunas. Se dio a conocer quiénes son los científicos, una húngara y un estadounidense que se adjudicaron el Nobel de Medicina. Está relacionado a las vacunas, a la COVID-19, la ciencia, la investigación en primera línea, más importante que nunca. Vamos a estar también abordando aquello con un académico de nuestra universidad. Me traslado a la mesa para saludar a nuestra panelista exclusiva del día de hoy. ¿Somos exclusivos hoy día? ¿Qué tal, Paz Moraga Sabac, directora de la Radio Universidad de Concepción? Buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme aquí como panelista exclusiva de Medio SUDEC. Oye, y además con una invitación para toda la gente, vamos a inmediatamente contarles de lo que se va a realizar mañana acá en la Universidad de Concepción en el marco del aniversario de la Radio UDEC, que si bien es cierto se realizó en el mes de septiembre, siempre es bueno festejar y además que han habido muchas actividades, entonces por eso también se programa para mañana un hito interesante. ¿De qué se trata? Sí, bueno, explicarles primero a la gente que nosotros fuimos de aniversario en septiembre, pero la verdad es que con todo el tema del 18 de septiembre, con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, finalmente nosotros decidimos dejar como el hito de nuestro aniversario para el día de mañana, que vamos a estar ubicados en la Plaza del Estudiante de la Universidad de Concepción, acá en el campus, donde vamos a estar con una transmisión en vivo desde las 4 de la tarde. Vamos a tener, no solamente va a estar todo nuestro equipo ahí con programas especiales, sino que van a haber algunas sorpresas con algunos números musicales. En vivo también vamos a tener algunos concursos porque queremos que la gente nos empiece a seguir por nuestro canal de WhatsApp, que nos empiece a seguir por nuestras redes sociales, que conozcan que estamos presentes en todas estas redes. Así que vamos a tener algunos regalos, el libro Programa al Aire, Libros al Aire, también va a estar regalando unos libros, así que estén súper atentos y atentas porque va a estar súper entretenido. Siempre es interesante conocer algo que para la mayoría de las personas es desconocido. El mundo de la radio en sí tiene mucho misterio. Ahora, más que antes, ¿cierto? Uno puede conocer a los locutores, a las locutoras, pero antes era solamente una voz, entonces había mucho de imaginarse qué era lo que ocurría. Ver una transmisión, ver cómo está el equipo, poder conocerlo, siempre va a ser también muy llamativo. Sí, ahí vamos a tener, la verdad es que vamos a estar, yo creo que la mayoría o prácticamente todo el equipo presente, con la voz inconfundible de don Sergio Morales, por supuesto, así que ahí para que las fanáticas y fanáticos lo vayan a ver, porque va a estar ahí, va a estar súper entretenido, la verdad, estamos bien entusiasmados, así que va a ser de las 4 a las 6:30, vamos a estar ahí también transmitiendo en vivo y en directo por el 95.1 y también pueden escucharlo por nuestra página web www.radiodec.cl. Un equipo además intergeneracional, en donde la experiencia, por ejemplo, de don Sergio y de otros y otras integrantes se mezcla con esta juventud que maneja también otro lenguaje, otras plataformas. Felicidades nuevamente por el trabajo que están haciendo, Paz, y la invitación entonces mañana a contar de las 16 horas en la Plaza del Estudiante. Sí, así que ahí los vamos a estar esperando y las vamos a estar esperando para que nos vayan a ver, para que vayan a conocer los programas que tenemos, lo que hacemos y también a las voces que están detrás del 95.1. Claro que sí, y en radiodec.cl donde pueden encontrar todo el material. Y ahora nosotros vamos de lleno al material que hemos preparado y como lo hemos señalado en otros espacios, queremos irles contando también lo que va pasando con este proceso constitucional, porque se sigue trabajando en el Consejo, en el Pleno, en la votación de normas y también en todo lo que va a desembocar en el 17 de diciembre, cuando se presente
fuerte esta propuesta con el anteproyecto que entregó la Comisión de Expertos y Expertas, pero también ahora con lo que estaban haciendo quienes fueron electos y electas por la ciudadanía en general, por los consejeros. Y ha habido votaciones bastante polémicas. En general, ¿cómo has visto, Paz, el proceso que estamos desarrollando de votación de las distintas normas en estos días? Yo creo que en resumen polémico, tal como tú mencionaste. Hay varios ítems que obviamente han sacudido un poco la conversación, que obviamente a muchos y a muchas quizás no los tienen muy contentos. Hay algunas cosas que obviamente que hay que rescatar que son positivas, pero en general, por ejemplo, yo como mujer, el tema de la paridad son temas preocupantes, la verdad, que se trabajó, se discutió mucho. Y parece que había un consenso social en claro, aquello. y es como que de repente hacen así y desapareció en esta nueva propuesta. Así que en ese sentido hay algunas cosas que de verdad preocupan. Y en lo último, lo que estábamos conversando antes del programa, el tema de la paridad es uno de ellos. Escuchemos precisamente la intervención de una de las consejeras que representa a nuestra zona. Ella es Paloma Zúñiga y se refirió históricamente a este avance que han ido logrando las mujeres en la justicia política, así lo llamó ella, y cómo lamentablemente en los últimos días se ha borrado de una u otra manera ese avance que ha costado muchísimo a nivel social. Escuchemos entonces a Paloma Zúñiga y luego seguimos comentando. La política de las mujeres en Chile ha sido de larga trayectoria. Ya en el siglo XIX comenzaba la participación muy precaria y limitada solo a la élite y a la aristocracia, pero ahí estábamos, exigiendo esta justicia. Evidentemente esto en la historia ha cambiado y hemos avanzado, vamos lento, muy lento. El 23,6% en el Senado de mujeres y un 33% en la Cámara Baja. Yo me pregunto y le pregunto a este consejo, ¿les parece eso justo? ¿Les parece justo el 60-40 ya rechazado en este consejo? ¿Acaso no les da vergüenza? ¿O simplemente no quieren que seamos parte? Ahí estaba la intervención de Paloma Zúñiga, muy contundentes sus palabras, ¿cierto? Muy directas al resto de sus compañeros y compañeras en sala. Este mecanismo era de corrección del 60-40 para las elecciones parlamentarias. Es decir, ningún sexo podía superar al 60% en ninguna de las cámaras en las dos elecciones posteriores a la entrada en vigencia, bien digo, del texto constitucional. Hoy tenemos aproximadamente un 25% de representación femenina en el Senado y menos de un 40% en la Cámara de Diputados y Diputadas. Se pretendía establecer entonces un mecanismo que entregara cierta paridad donde no exista un número desproporcionado de en este caso de hombres, ¿cierto? Pero lamentablemente, como señalábamos, eso no fue así. Yo creo que va a seguir siendo una materia de discusión e incluso me atrevería a decir que va a ser también una temática que se va a utilizar para las propias campañas. Sí, yo creo que sí. Ahora, es lamentable porque efectivamente esto fue un tema que se discutió y se venía discutiendo hace tanto tiempo. Se logró porque efectivamente, como decías tú, se había llegado a algún consenso y ahora como la verdad es que presentarlo como algo que automáticamente como que sale, como que no había más discusiones, como la paridad, yo sé que muchos y muchas a lo mejor hay varios que están de acuerdo y otros que no. Es discutible, por supuesto, pero era un paso necesario y por eso en algún minuto se logró y se planteó, digamos. Entonces ahora que dentro de esta nueva discusión, digamos, no esté presente, es preocupante para, obviamente, lo que va a seguir en las discusiones de este documento. Sí, yo hace un rato decía que había una especie de consenso después del estallido social, estas marchas emblemáticas, ¿cierto? Los 8M, los Días Internacional de la Mujer que hemos vivido, lo que ha pasado en el contexto internacional también, los mismos ejemplos que hemos ido conociendo y de visibilización de mujeres en áreas de hombres o históricamente ocupadas por nosotros los hombres. Yo pensaba que efectivamente estábamos como en un
periodo de reflexión, de crecimiento y de entender que la paridad y una constitución con perspectiva de género, una sociedad con perspectiva de género, es totalmente diferente y es sumamente positiva para el crecimiento también de la nación y de las futuras generaciones. Entonces, evidentemente que es un retraso o es un paso atrás en algo que ha costado muchísimos años, desde el sufragio femenino hasta que las mujeres llegaran a tener recién un cuarto de representación en la Cámara de Diputados y Diputadas, tuvieron que pasar 70 años. Entonces, somos una nación que ha ido avanzando lentamente. Es cierto que hay otras que han avanzado más rápido, es cierto que hay otras que vemos quizás en Medio Oriente, por temas religiosos, que no han avanzado prácticamente nada. Pero en este lado del mundo, insisto, con todo lo que hemos vivido en los últimos años, yo creo que es para replanteárselo a lo menos. Sí, o sea, es para replanteárselo, pero también es para replanteárselo en términos de lo que está pasando también a nivel internacional. O sea, estamos viendo que estas discusiones están volviendo, no solamente aquí en Chile, a lo mejor en otros lugares, a lo mejor no se está hablando de sacar, por ejemplo, la paridad, pero efectivamente en otros países, lamentablemente, estos temas se están volviendo a la mesa. Las personas que no están de acuerdo, por supuesto, están fuertemente tratando de aportillar este tipo de decisiones y claramente aquí en Chile, de alguna otra manera, ese grupo lo logró y iba a haber que enfrentarlo no sé cómo. O sea, obviamente en las votaciones que se van a venir próximamente de esta nueva constitución, si la gente la va a aprobar o no. Sí, bueno, ese es un mecanismo, pero yo también voy por lo de seguir educando respecto a la materia. O sea, es importante seguir visibilizando casos de mujeres que han destacado en ciertas áreas, en dar también la tribuna a voces que sea paritario. Hay otras maneras también quizás de socialmente ir avanzando y en un determinado momento, si no es ahora, pasará que quede plasmado al menos Mira, esto, sí, yo creo o que ya tampoco sea una obligación de que quede ahí, sino que sea algo que la gente también lo decida porque tiene la convicción de que tiene que ser de esa Como manera. dices tú, es súper importante seguir hablando del tema y seguir educando, por decirlo de alguna manera. Con paridad y todo, nosotros seguimos viendo, por ejemplo, estas campañas que se han hecho de los paneles de discusión, cuando se hacen los congresos, etcétera, que no solamente hayan hombres, todavía vemos paneles que son 100% de hombres. Cuando la verdad es que sabemos que hay mujeres, obviamente, tan capacitadas, no voy a decir más, tan capacitadas como los hombres que allí se sientan a discutir de diversos temas y que muchas veces no incluyen a las mujeres. Se sigue dando en directorios de empresas, en temas relacionados a la justicia en nuestro país. Entonces es un camino súper largo, como decías tú, son 70 años, o sea, con esto es un retroceso, literalmente 70 años. Bueno, hay otras cosas que son más positivas y en donde al parecer hay consenso. En Chile el centralismo lamentablemente está matando a las regiones y hay un avance respecto a los territorios especiales y estratégicos, localidades que quizás no tienen una gran densidad poblacional, pero que sí son muy importantes, ya sea por el rol que cumplen en determinadas materias, como por ejemplo el turismo, la conectividad e incluso en temas relacionados a la defensa de nuestro país. Se aprobaron territorios especiales y estratégicos, va a quedar plasmado en la propuesta y tenemos la intervención de la consejera Pilar Cuevas, quien precisamente se refiere a este tema. Escuchemos. ¿Y por qué es importante reconocerlos entonces? Porque en favor de estos territorios estratégicos, el legislador, por medio de una ley de quórum calificado, aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, puede autorizar determinados beneficios económicos, directos o indirectos, o incentivos tributarios en su favor. Ejemplos de esos beneficios, por ejemplo, son el establecimiento y renovación de zonas francas o los bien conocidos incentivos por contratación de mano de obra. Ahí está entonces ese capítulo especial que tiene que ver con estos lugares, con localidades, con comunas, ¿cierto?, que se han visto históricamente rezagadas, especialmente en los territorios insulares, Paz. O sea, escuchamos de Isla Mocha, de Isla Santa María, cuando lamentablemente hay algún accidente, cuando hay pescadores que se pierden en el mar, cuando hay avionetas que caen, pero poco de conectividad, poco de construcción de caminos, e incluso de poder ellos acceder a algo
algo tan básico como debería ser la salud y la educación. Entonces, qué bueno que haya algo especial, ¿cierto? Un trato especial para quienes siempre han tenido un trato distinto. Sí, o sea, yo creo que más que trato especial es algo que es un poco obvio ya a estas alturas cuando estamos hablando, ya que estamos en un país relativamente ya bastante más avanzado que hace, no sé, 20, 30 años atrás, y cuando vemos estas localidades que están prácticamente igual, no ha cambiado mucho el tema de la conectividad, como dices tú, el tema de la salud sigue siendo un problema cuando la gente se enferma, o cuando existen estos temporales y todos estos temas naturales que estamos teniendo todos los años. Se ve cada vez más complicado, entonces se agradece considerar, sobre todo para zonas como la nuestra, por ejemplo, que exista este tipo de consideraciones, finalmente. Bueno, en procesoconstitucional.cl van a encontrar ustedes toda la información oficial, incluso las transmisiones de los debates y las votaciones. Recordemos que faltan muy pocos días ya para que se entregue la propuesta a la comisión experta el 7 de octubre. Se debe revisar, hay también una especie de jueces, estos abogados que tienen harta experiencia y que van a ser parte también de amoldar y poder dejar bien redactada, incluso gramaticalmente, la propuesta para ya votarla en el 17 de diciembre. Todavía queda camino y durante estos días van a continuar las votaciones. Un aspecto también relevante y del cual se ha hablado, que debe quedar consagrado en la Constitución y ojalá con mayor facultades, tiene que ver la investigación y el desarrollo de la ciencia en Chile. La ciencia, señalan algunas personas, es el camino para poder transformarnos en un país desarrollado. Queremos presentarles la siguiente gráfica para darle la bienvenida a nuestra primera invitada de este medio SUDEC. Se trata de la Seremi de la macrozona centro-sur de nuestro país, Seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Importante, ¿cierto? Y ya vamos a estar con el académico que aparece en la gráfica en el segundo bloque, el doctor Egon Casanova, del Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, para hablar de la importancia de las vacunas, también ligado a la ciencia, y también de lo que nos dejó este Nobel de Medicina ligado a los avances para la COVID-19. Pero ahora le vamos a dar la bienvenida a Sofía Valenzuela. Seremi, muchas gracias por acompañarnos en este medio SUDEC junto a la directora de la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes, Galo, muy buenas tardes, Cintia. Muy bien, aquí estamos empezando o continuando con nuestra Semana de la Ciencia. Sí, con Paz hemos conversado en determinadas ocasiones respecto a la importancia de la ciencia. Yo le quiero preguntar si usted es de las personas que piensa que la ciencia es tan relevante, por ejemplo, para que un país deje el subdesarrollo, ¿cierto? Y pueda transformarse, no sé si en una potencia, pero sí avanzar y entregar mejores oportunidades a toda su gente. Sí, no solo lo pienso, sino que estoy convencida, así como nuestro gobierno también lo está muy convencido, y hemos visto, hay muchos países en el hemisferio norte que tanto admiramos que lograron ser países desarrollados y que tienen mejor calidad de vida al invertir mucho en investigación y desarrollo. Entonces nuestra propuesta también va en ese sentido. Nuestro presupuesto de investigación y desarrollo ha aumentado en los últimos años. Aspiramos a llegar al 1%, cierto que el número tan anhelado, pero obviamente hay otras urgencias y emergencias, pero ha ido aumentando este presupuesto y sí, para ser un país desarrollado necesitamos mayor investigación, mayor desarrollo. Bueno, vamos a hablar del Festival de la Ciencia, que es una instancia que aporta mucho para poder también llevar esta materia a la gente. Y tenemos una declaración del doctor Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción. Este día domingo se realizó el lanzamiento y él precisamente se refiere al tema que vamos a profundizar de inmediato con la Seremi. Durante esta semana, del 1 hasta el 8 de octubre, van a ser más de 60 comunas las que a lo largo de Chile van a recoger distintas experiencias con las instituciones de educación superior, con las seremías macrozonales del Ministerio y con las instituciones que están promoviendo las ciencias en nuestro país. En la región del Biobío es el Centro Interactivo de Arte, Ciencias, Tecnología, CICAT, que ha organizado los eventos y el eslogan de esta semana es "Descubre la ciencia que hay en ti", de manera de promover y motivar la reflexión de las personas. Ahí teníamos entonces
la intervención del rector en este lanzamiento, una instancia que además es familiar y gratuita, Paz. No, a mí me encanta el Festival de la Ciencia. Me tocó cubrirlo cuando era periodista en un diario. He estado en varias instancias y la verdad es que es muy bonito, sobre todo ver a los niños y niñas que participan, porque es de un entusiasmo increíble. Las investigaciones que presentan también son increíbles. Entonces, me gustaría preguntarle, Seremi, ¿cómo se han preparado para este año y qué es lo que la gente va a ver en este festival? Sí, bueno, este año como Ministerio de Ciencia la verdad es que quisimos, como nuestro lema dice, descubre la ciencia que hay en ti. La verdad es que por primera vez de las 5 versiones del Festival de la Ciencia tenemos una actividad en cada una de las regiones, pero no solamente una actividad en cada una de las regiones, sino de todo Chile, sino que además, como nuestro gobierno está comprometido con la descentralización, una en cada una de las provincias de las distintas regiones de nuestro país. Así que hay por lo menos o a lo menos 60 iniciativas que estamos organizando como Ministerio de Ciencia. Acá obviamente en la región del Biobío estamos al alero del CICAT, en colaboración con el CICAT, quien es el que está llevando, de la Universidad de Concepción, quien está llevando adelante esta iniciativa. Se partió, como decía el rector, ¿cierto?, el día domingo en el Parque Ecuador. Hoy día veníamos nosotros llegando desde Los Ángeles, donde se realizaron varias actividades, desde shows musicales, teatro, charlas con los científicos y científicas de la Universidad de Concepción, pero de otras universidades también. Hay una serie de talleres para niños y niñas, así que esperamos que se vaya acercando la ciencia a la familia, a la sociedad en general. Y pasado mañana vamos a estar en Curanilahue, cerrando el día sábado, acá en el campus de la Universidad de Concepción, ¿cierto?, con un gran festival ahí que yo sé que ustedes dos han estado más que presentes en esos shows en los años anteriores, así que los esperamos este año también. Me imagino que van a estar ahí animando, haciendo parte, ¿cierto? Ahí estaremos. De alguna forma, ¿cierto?, siempre los veo por ahí, así que la invitación es el día sábado, estar todo el día acá en el campus de la Universidad de Concepción también. Bueno, usted dijo que hay que acercar mucho más a la ciencia. Yo tengo la sensación de que ese ha sido como un problema en Chile, de ver la ciencia primero en el colegio, obviamente no para todas las personas, pero sí para muchas como algo más aburrido, como lejano, ¿cierto? Como que lo desconocido quizás también nos provoca aquello. ¿Cómo ha ido también cambiando eso, Seremi, con su experiencia como académica en Forestal, como también integrante del Centro de Biotecnología, ahora como autoridad? En los últimos años parece que estamos hablando más de ciencia. Esa lejanía, esa brecha se ha ido acortando. Hoy la gente entiende mucho más de ciencia y valora su importancia. Sí, yo creo que no solamente en Chile, pero a nivel mundial, la pandemia fue un excelente ejercicio que nos demostró que la ciencia no es algo tan lejano, que si bien a lo mejor todavía queda mucho el concepto y de ahí entonces por qué el Festival de la Ciencia, que como tú bien dices, ¿cierto?, que la ciencia se hace en un laboratorio encerrado entre 4 paredes y que es complicado y que hay muchas fórmulas y cosas raras, y la verdad es que no es tan así. La ciencia puede ser muy entretenida, muy dialogante, muy fácil de entender, como cualquier cosa que nos motiva en la vida, ¿cierto? Entonces, si nos motiva y mantenemos esa curiosidad, la ciencia puede ser parte de nuestra vida y nosotros la podemos, todos y todas la podemos entender de una forma bien dinámica y bien entretenida. Y ahí entonces el festival, entre otras actividades que estamos haciendo con el Ministerio de Ciencia, queremos ir acortando esa brecha. Yo diría que sí se ha ido acortando. Hay un par de encuestas que se han realizado a nivel de cómo la sociedad ve la ciencia en Chile sobre todo y cómo se informa acerca de la ciencia. Y vemos que muchos de ellos, o de las personas en general, se informan a través de documentales, de videos en YouTube y otros tipos de redes sociales en general, ¿cierto? Es como lo que lo lleva. Y charlas también. Entonces, a partir de todo esto también son las actividades que están enmarcadas en las distintas regiones en los festivales de la ciencia que estamos llevando adelante. También, Ahora sí. También ha habido un desafío para los propios científicos y científicas, ¿cierto? Sí. De hacer más entretenido quizás, más cercano, utilizar un lenguaje más entendible para el común de nosotros, de las personas. Yo creo que la divulgación científica también tuvo que adaptarse para poder llegar a otras audiencias. Sí, hoy en día, o sea, habiendo sido académica, ¿cierto? Soy la primera en decir que los científicos y científicas, muchas veces, yo diría que muchos de nosotros y nosotras somos malos comunicadores. Nos cuesta mucho salir de ese lenguaje técnico y cuando nos pedían hacer una charla de repente nos íbamos muy en lo técnico y poco en lo emocional, en lo entretenido, en traducir ese lenguaje a una forma
más entretenida en el fondo, porque podríamos empezar una charla a los 5 minutos, las personas ya estaban pensando en otra cosa, haciendo otra cosa, porque hay que tener una habilidad especial para comunicar. Y en ese sentido, claro, no solo en nuestro país, pero a nivel mundial también, cada vez están apareciendo más cursos de comunicación científica y cursos que hacen personas que son periodistas, comunicadores y otros que nos enseñan a los científicos y científicas a comunicar. Eso por un lado, pero por otro lado también tenemos periodistas que se han ido perfeccionando y conociendo el ámbito científico. Y ahí tenemos que ir convergiendo, ¿cierto? Y la carrera de comunicador científico hoy es una realidad. O sea, hoy en día necesitamos más comunicadores científicos y comunicadoras científicas definitivamente, porque esta brecha hay que acortarla muy rápido. Hoy en día, yo siempre digo, estamos en una era de la información donde tenemos mucha gente desinformada. O sea, nunca habíamos tenido acceso a tanta información como hoy, 2023, ¿cierto? A un clic, uno busca una palabra, no sé qué significa la palabra, googleo, busco la palabra y me aparecen 10.000 definiciones. Ahora, la gracia está en identificar cuál de todas esas definiciones es la correcta, cuál es la que está validada desde un punto de vista científico y no que vaya a terminar más desinformada que informada. Entonces, por eso es necesario que desde las universidades donde se genera el conocimiento, poder traducir ese lenguaje de una forma fácil y entretenida también, porque no es una cosa que sea fácil, pero algo puede ser fácil pero aburrido, pero si lo hacemos fácil y entretenido, mucho mejor. Entonces ahí es donde la comunicación y personas, periodistas y otros, tienen que tomar un rol mucho más activo. Seremi, ¿cuál es la importancia de, la quiero llevar más al tema de las infancias también, porque claramente el Festival de la Ciencia es familiar y todo, pero también va muy enfocado a los más pequeños, ¿cuál es la importancia de enfocarse en ello? A mí me da la impresión que es como un trabajo a largo plazo que están realizando, que vienen realizando ya hace mucho tiempo, porque ya con el tiempo que llevamos trabajando con la universidad, uno ya escucha a estudiantes que están ingresando y que cuentan, así como, oh, yo participé cuando estaba, no sé, en cuarto básico, en alguna de las actividades que se realiza como ministerio, o por ejemplo, que ha realizado el CICAT. Entonces, ¿cuál es la importancia como de inculcar a través de estas actividades la ciencia en los niños? Porque finalmente, los niños y niñas, porque finalmente son ellos y ellas los que van a comenzar a desarrollar el futuro. El futuro, sí. Sí, nosotros tenemos que sembrar esa semilla de la curiosidad, de la investigación, de la ciencia. Más que sembrarla, yo diría mantenerla, porque nosotros, y yo siempre digo, cuando teníamos 5 años, ustedes están más cercanos a los 5 años que yo, pero bueno, si ustedes no tanto, pero si se recuerdan, cuando tenían 5 años, éramos súper preguntones. Éramos, ¿por qué esto, por qué lo otro? O si tenemos hijos, sobrinos, lo que sea, de 5 años, están en la etapa del por qué. Y en algún momento de nuestra vida lo perdemos y se nos va. Así es. Ya sea por deformación en la educación, por distintas cosas, lo vamos perdiendo la curiosidad. Y hoy en día, qué sé yo, por los computadores y demás, también uno va perdiendo un poco la curiosidad y la capacidad de asombrarse. Pero se puede entrenar ese cerebro. Pero eso hay que mantenerlo. Y en eso está nuestro ministerio trabajando con nuestro programa Explora, ¿cierto? Que es más antiguo que el ministerio. Antes estaba el alero de CONICET, ¿cierto? Pero hoy en día el alero de nuestro ministerio. El Explora tiene esa misión, el mantener la curiosidad a partir desde la primera infancia. O sea, mantengamos la capacidad del por qué, la capacidad de cuestionarse de los niños y niñas desde la primera infancia hasta cuarto medio. Y ojalá que lleguen a la universidad, centros de formación técnica, institutos técnicos, profesionales, lo que sea, pero mantengamos esa curiosidad. Necesitamos una sociedad que sea más cuestionadora, más crítica, con pensamiento crítico, y eso se logra a través de la ciencia o a través de las herramientas de investigación. O sea, no es que todo lo que uno hace como ciencia es para que todos sean científicos y científicas, sino que es para desarrollar una forma de pensamiento, una forma de vida, ¿cierto?, que nos permita seguir cuestionándonos, haciendo esa pregunta de por qué, hasta agotar, ¿cierto?, la respuesta. Porque la única forma en que vamos a tener una sociedad mucho más informada, que vamos a poder, muchas veces vemos como las noticias falsas proliferan, ¿cierto? Lo hemos visto en todos los ámbitos. Recordemos solo en la pandemia,
cuando se estaban desarrollando las vacunas, ¿no? Que las vacunas, que el 5G, o sea, que el magneto, que no sé qué, no sé cuánto, y la gente lo creía a veces, pero a medida que íbamos informando con evidencia científica se iba bajando esta información falsa. Entonces también ahí mantener esa curiosidad, y el programa Explora ha hecho un excelente trabajo. Acá también el Explora ha estado históricamente al alero de la Universidad de Concepción. Si nos acordamos las primeras etapas, estaba Anita Valdés, ¿cierto?, quien es la que inició Explora acá en Bio Bio, después tuvo Juan Carlos Gacitúa y otras personas de por medio, y se creó el CICAT, etcétera. Entonces la Universidad de Concepción ahí, a través de Explora, CICAT, ha tenido un rol bastante importante en trabajar con las comunidades escolares. Pero con el Festival de las Ciencias también queremos llegar a toda la familia, entonces para los niños y niñas desde los 0 hasta los 120 años de edad. Y usted nos Así señalaba el lema de este año: descubre la ciencia que hay en ti. O sea, eso ya de poder razonar o entender de que lo que pasa en nuestro organismo, por ejemplo, es ciencia, que hay procesos químicos, físicos, biológicos, es súper interesante para esos niños que están como esponjas, ¿cierto?, en determinada edad, absorbiendo todo lo que uno le dice. Entonces, aprovechar ese talento y proyectarlo también al futuro. Y a propósito de aquello, le quería preguntar, ¿Chile en qué se proyecta? Cuando pensamos en ser, ojalá, un país desarrollado, un país donde la ciencia tenga mucho más que el 1% de presupuesto, en donde las universidades, ¿cierto?, sigan teniendo el rol que han tenido históricamente para impulsar la divulgación científica, ¿cuál es el potencial que tiene Chile hacia alguna materia en específica? Bueno, Chile hoy en día tiene gran potencial para desarrollar la investigación y desarrollo. O sea, hacemos muy buena investigación a pesar de que nuestro presupuesto no es el que quisiéramos en investigación y desarrollo, que está aumentando. Tenemos muy buena ciencia en todas las áreas del conocimiento. Ahora yo creo que nuestro gran desafío está, por un lado, relevar el rol que ha tenido las ciencias sociales, arte, humanidades, periodismo, entre ellas, educación y otras, que han hecho investigación, pero muy pocas veces se asocia con investigación, se asocia con ciencia. Entonces también desde nuestro ministerio hoy en día estamos trabajando en aquello a través de diferentes programas. El segundo gran desafío también es trabajar de forma más colaborativa. O sea, quizás cuando partió hace más de 50 años CONICYT y otros, eran proyectos de investigación más individuales para grupos pequeñitos. Hoy en día lo que nos interesa de sobremanera es que se genere la colaboración, no solamente entre las distintas disciplinas, pero también entre distintas universidades, facultades, el norte con el sur. A lo mejor tiene algún cambio climático, ¿cierto?, un problema que afecta desde el norte hasta la Antártica de nuestro país, y por lo tanto la solución es compleja y tiene que venir desde las distintas disciplinas, y ojalá que todos los investigadores e investigadoras que trabajen en ese ámbito puedan colaborar, porque así vamos desarrollando de una forma mucho más rápida, y la pandemia así lo demostró, ¿cierto? Colaborativamente llegamos a un resultado de forma mucho más rápida. Ahora, si nos vamos a temas, ¿en qué temas podemos ir desarrollando, no? Claro, hoy en día tenemos iniciativas como hidrógeno verde, está todo lo que es litio en la parte norte de nuestro país. Transversalmente también queremos darle un puntapié bastante importante a lo que es la inteligencia artificial. Acá en la región del Biobío está el primer doctorado de inteligencia artificial que se va a lanzar prontamente, ¿cierto?, colaborativo entre las 4 universidades que están presentes acá en la región, lo cual es una muy buena noticia para nosotros. ¿Se le presentó a la ministra? Se le presentó a la ministra hace algunos días, sí, la semana pasada, por ahí cuando anduvo por acá, sí, estuvimos reunidos con los investigadores del doctorado de inteligencia artificial. Es un tema que podemos desarrollar, que todavía, claro, no somos un país que tenga gran desarrollo, pero dentro de Latinoamérica sí estamos en un buen pie y sí vamos a hacer distintos, estamos mirándolo de una forma mucho más integrada, mirando hoy en día desde las regulaciones, desde los componentes éticos y otros, que son desafíos que nos trae la inteligencia artificial. Como región también yo creo que hay varios desafíos en el ámbito de investigación y desarrollo. Por ejemplo, tenemos grandes capacidades en la parte oceanográfica. Entonces, ¿por qué en el Biobío, ¿cómo es? Casa de herrero, cuchillo de palo? Acá en el Biobío poco se sabe de que tenemos grandes centros de investigación en océanos, pero sí se conocen en otras regiones e internacionalmente. Entonces, estamos trabajando colaborativamente con las universidades de manera tal, y otros actores, cierto sector productivo, otras entidades estatales y otros, para crear un observatorio, algo en el ámbito oceanográfico, que tenemos muchas capacidades, pero por alguna razón no se ve, las olas parece que lo cubren, algo pasa. Tenemos potencial, ¿cierto?, en distintas áreas, manufactura y otras, pero sobre todo lo que nos interesa,
y no solo Biobío, yo creo que en todas las regiones, es que vayamos atrayendo y reteniendo los talentos. O sea, acá en las distintas universidades se forma gente muy buena, a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, en las distintas universidades. Pero estas personas migran. A otras zonas del país. Se van a otras zonas del país y no se quedan. Y si nosotros miramos nuestra inversión de investigación y desarrollo desde el Ministerio y desde las otras entidades, en la región del Biobío, más del 95% está en Concepción. Bueno, hay que captarlo entonces este día sábado. Seremi, hagamos la invitación, se nos va acabando el tiempo de esta entrevista, pero este día sábado, actividad central, acá en el Campus Concepción de la Universidad de Concepción, es todo el día gratuito y panorama familiar. Exactamente, todo el día, así que están todos y todas invitadas si tienen entre 0 años y 120 años de edad. Hasta ahora no sabemos de alguien que tenga más de 120 años de acá en la región del Biobío, pero entre 0 y 120 años, ¿cierto? Pueden venir acá al campus de la Universidad de Concepción. Es gratuito, ¿cierto? Es para toda la familia. Hay actividades en todos los ámbitos del conocimiento. Hay shows musicales también, hay obras de teatro, charlas rápidas, encuestas, trivias y otras cosas con premios y demás, así que quedan todos y todas invitadas porque va a ser un gran día con muchas actividades científicas y que vean que la ciencia es entretenida, que se puede jugar con la ciencia y que no va a ser algo complicado ni mucho, todo lo contrario. Muy bien, descubre la ciencia que hay en ti este sábado acá en los Prados Centrales de la Universidad de Concepción, Festival de las Ciencias. Seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Sofía Valenzuela, muchas gracias por su disposición siempre con nuestro canal y que salga todo impecable esta semana. Muchas gracias, Galo, muchas gracias, Paz, y los esperamos a todos en conjunto con el CICAT, así que el sábado acá en el campus y el jueves en Curanilahue, ahí en el Centro Cultural. Perfecto, y nosotros vamos a seguir hablando de ciencia a la vuelta de la pausa, la importancia de las vacunas y también comentar este Nobel de Medicina ligado a las investigaciones de solución o combate a la COVID-19. Vamos a la pausa y ya seguimos en Medios UDEC. A partir de las 22 horas, TVU Televisión Universidad de Concepción está autorizado para emitir programación para mayores de 18 años. Ni en la universidad, ni en el sistema público ni privado de salud en Chile, en ninguna parte, los problemas de salud mental se resuelven de manera individual. Por lo tanto, el diseño, el concepto, el paradigma es que la salud la enfrentamos, la salud integral, como una comunidad. Hemos visto un aumento en nuestra universidad y en todas las universidades del CRUCH, del Consejo de Rectores y Rectoras de las universidades chilenas, un aumento en las consultas por salud mental. La salud mental no es un constructo que podamos abordar de manera unifactorial, sino que es multifactorial y sabemos que está tremendamente vinculada con la salud física, con el apoyo social, con los niveles de estrés habitual. En ese contexto, el tener este programa y poder tener esta experiencia demostrativa que nos permita evaluar los resultados y los indicadores de impacto es fundamental para seguir avanzando en estas materias. Nos parece importante que miremos la educación no solamente como el traspaso de contenido y la salud no solamente como la sanación del cuerpo, sino que tengamos este enfoque comunitario y que entre nosotros también seamos críticos y conscientes que lo que nos surge alrededor es consecuencia de algo más estructural y más profundo. Que como estudiantes no solamente estamos abocados a sacar una profesión y ejercerla afuera, sino que también tenemos un rol transformador. Encuentro que es una excelente iniciativa. Dentro del tiempo que yo llevo como jefe de carrera he podido visualizar las situaciones en las que están envueltos los alumnos, mucho más allá de lo que es el tipo académico, sino también del tipo personal. Y que existen este tipo de actividades, vislumbrar aquellos casos que puedan requerir mucha más ayuda en un futuro y atacar en forma preventiva, encuentro que es una muy buena solución. Es
muy importante que los estudiantes también se animen a participar de esto, ya que la salud física afecta bastante en la salud mental que tenemos. Para mí este curso fue una manera muy divertida de poder integrarme mejor a lo que sería la universidad en este sentido y también claramente ayudar a mi salud mental a través de la actividad física. El grupo de medios de la Corporación Universidad de Concepción, Medios UDEC, está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas sus informaciones en sus redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radioudec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble. ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de la Corporación Universidad de Concepción. UDEC. Ya estamos de regreso en Medios UDEC a través precisamente de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. La siguiente gráfica les va a presentar a nuestro próximo invitado. Se trata del académico del Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, el doctor Egon Casanova. Su especialidad es medicina interna y hematología. Ya está sentado acá junto a nosotros. Lo recibimos con paz, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos de inmediato a la temática. Conversábamos con Paz en la reunión de pauta y ella propuso, a propósito de este Nobel de Medicina, ¿cierto?, la importancia que tienen las vacunas. Usted ha trabajado mucho tiempo en esta materia y queremos un poco también explicar y entender cómo es este funcionamiento, estas investigaciones, desde el desarrollo clínico, las pruebas, hasta ya lo que generan, ¿cierto?, que es salvar vidas. ¿Cómo es un poco la historia de una vacuna, doctor? A ver. Bueno, las vacunas se empezaron a desarrollar del siglo XVIII. Fue la primera vacuna. Y posteriormente, casi 100 años posteriores a este inicio, ya en el siglo XIX estuvo la vacuna de la viruela y posteriormente, al siglo XX, ya se empezaron a desarrollar todas las vacunas hasta llegar a la del COVID. Bueno, han sido exitosas, evidentemente. Por ejemplo, la poliomielitis prácticamente se erradicó con el uso de vacunas orales, se usa ahora. También la viruela, que están erradicadas prácticamente en el mundo, la viruela. Entonces, son útiles, tremendamente útiles. En el caso del COVID también. No sé si podríamos partir clasificando el tipo de vacunas que disponemos. ¿Cuántos tipos existen? En realidad se disponen de tres tipos, hay 3 generaciones de vacunas, digamos. 3 generaciones. La primera generación, la que se usó desde un comienzo, es la vacuna que usa el organismo, el microorganismo o el patógeno, ya sea virus, bacteria, en forma completa. Ya puede estar muerto. Se elimina, se mata al patógeno y se administra entonces como vacuna directamente a la persona. La otra es con el mismo patógeno u otro patógeno, pero atenuado. Se atenúa su virulencia, su enfermedad, y esto se inyecta o se administra a la persona. Eso en cuanto a las vacunas, también ahí están las toxinas, de primera generación, que fue con la que se partió. La de segunda generación es ya un poquito más elaborada en el sentido que se toman fracciones o partes del patógeno y estas fracciones son las que se administran a las personas y una vez y de esta manera se obtiene la respuesta inmune a los distintos antígenos que se han separado.
Y la última o la tercera generación, que es la que se desarrolló se ha ido desarrollando desde el año 1990 hacia adelante, son las vacunas genéticas cuya base es el DNA o ácido desoxirribonucleico o RNA mensajero ribonucleico, ácido ribonucleico, que son las que se usaron fundamentalmente ahora en el COVID. En el COVID se usó, por ejemplo, la vacuna de primera generación, que es el patógeno, en este caso era el virus, que tenía el virus muerto, que eran las vacunas, las Sinovac. Y posteriormente se usaron acá, se empezó a usar también en el mundo la vacuna genética, fundamentalmente la RNA del mensajero y también la a base de DNA. Hay diferencia en las dos. Las del mensajero son las de la investigación de estos dos científicos ahora, que ganaron el Nobel, en ¿cierto? El premio Nobel, claro, los que ganaron el premio Nobel lo hicieron, ellos en el año 2005 comenzaron las publicaciones porque lograron descubrir qué es lo que pasaba con este RNA mensajero. Esto viene desarrollándose, como le decía, el año 1990. El problema es que cuando se administraba RNA mensajero, específicamente RNA mensajero, el organismo primero se eliminaba rápidamente de la sangre, el RNA, a través de enzimas circulantes, y también el sistema inmune rápidamente la tomaba, digamos, y producía una reacción inmune muy potente, un proceso inflamatorio grave. Entonces nos servían desde el punto de vista clínico para el objetivo de provocar inmunidad. De tal manera que en el año 2005 se publicó lo que encontraron los investigadores que ganaron el Premio Nobel de Medicina. Encontraron que se modificaba este RNA mensajero. ¿Por qué la célula, el RNA mensajero que le ponían externo, lo eliminaba y producía esta reacción tan fuerte e inflamatoria? Y cómo el RNA mensajero que produce normalmente nuestras células no producían ese problema. Entonces ahí lograron determinar que se debe a una molécula, digamos, del RNA que se modifica, que el organismo le coloca, no sé si le coloca un grupo amino, NH2, digamos, le coloca al uracilo, le coloca un NH2 y esa incorporación hace que la célula lo tolere, no lo ataque, digamos, induce además una transcripción a proteína muy potente y no produce el proceso inflamatorio que se producía con lo anterior, al agregarle esta molécula. Entonces esto se empezó a aplicar del año 2005 en distintas investigaciones para distintos tipos de vacunas. 15 años antes de que viviéramos el COVID empezó a servir aquello. Menos mal. Entonces había todo un sistema montado ya técnico para que cuando hubo el COVID era echar a andar la máquina que ya estaba funcionando. Sí, me gustaría volver un poco, tenemos visto la primera lámina que había mostrado, porque el doc hacía un resumen bien rápido respecto a los años, pero la importancia también del avance de la ciencia. Nos señalaba usted en el siglo XVIII, ¿cierto? La primera vacuna, ahí la vamos a compartir, la primera lámina, ahí está, la historia, ¿cierto? A fines del año... 1796. 1796, la primera vacuna de la viruela por Edward Jenner, ¿cierto? Padre, me imagino, de la vacuna de esta hora, junto con Louis Pasteur, que ya casi, fíjate, que 100 años después, casi 100, como 90 años después, Louis Pasteur saca la y en el siglo XX se ha concentrado el gran avance también con todo el resto de hitos de gripes, de polio, influenza, el papiloma, hasta llegar a la COVID-19. A la COVID ahora en el siglo, digamos, XXI ya. Siglo XXI. Siglo XXI, claro. O sea, el siglo XX fue el mayor desarrollo, obviamente, que se produjo, ¿sí? Y eso tiene que ver, Doc, porque estos procesos son procesos que llevan tiempo, ¿cierto? Son distintas etapas de ensayar en un pequeño grupo de personas para luego ir inmunizando a más gente. Claro, ahora, pero la ventaja que tienen esta vacuna genética, la de tercera generación, es que se sintetizan en el laboratorio, in vitro le llaman. Dentro de cada uno se sintetizan lo que tú quieres, que el organismo reaccione, tu sistema inmune reaccione. En este caso se saca el COVID, ¿no es cierto? Ya que estamos hablando de esto, del COVID, puede ser de cualquier otro patógeno. Saca el COVID, le sacan los spike o las espículas, y esa una vez que tú lo determinas, no sé si después lo vamos a revisar, determina la secuencia que tiene de proteína, y esa proteína la lleva posteriormente hacia DNA, porque todo esto está codificado, ¿no? Y ese DNA saca RNA mensajero.
¿Te fijas? Entonces tú puedes hacer DNA o RNA, las vacunas. Entonces, pero es forma específica y lo sintetiza en el laboratorio. O sea, tú vas buscando las moléculas de uracilo, timina, citosina, las vas mezclando de acuerdo como te dice cómo tiene que llevar la secuencia. Suena tan fácil como lo dice el profe. Profesor, yo lo quiero llevar a algo que quizás es un pelo más negativo, digamos, que Chile tiene un plan de vacunación que ha sido reconocido históricamente, porque, digamos, todos nacemos, nos ponen la vacuna, no habíamos discutido, no se había discutido mucho este plan de vacunación. Todos los que tenemos hijos, por ejemplo, en mi caso, no se cuestiona. No se cuestiona, pero con el tema del COVID, obviamente, o sea, no sé si obviamente, pero se empezó a cuestionar. Ya en otros países había sucedido con el tema del sarampión, por ejemplo, estos brotes que hubo en Europa principalmente, que fue antes del COVID. Usted como especialista de esta área, ¿cómo ve esto y cómo también lo ve a futuro este cuestionamiento que se hacen al tema de las vacunas cuando son avances que han salvado y salvan tantas vidas todos los días y a cada hora? No, bueno, cualquier medicamento, droga, uno habla en general de droga, no es que sea droga que se habla comúnmente, pero hablamos mejor de medicamentos para no confundir. Cualquier medicamento que tú uses, cualquier vacuna, cualquier cosa, incluso alimento que tú te puede producir una reacción de hipersensibilidad, alergia o rechazo en el organismo. Y eso va a depender de cada individuo, de su sistema inmune. Lo mismo pasa con las vacunas. Un ejemplo característico, por ejemplo, las vacunas DNA, fundamentalmente, más que nada las DNA, provocan más o menos complicaciones severas que se generan entre 3 a 4 personas por 1 millón de personas que reciben la vacuna. O sea, es muy poco. La mayoría, 3 a 4 son complicaciones graves que se puede presentar a cualquiera. Uno no sabe en cuál. Y si tú lo comparas eso con las reacciones, por ejemplo, que se producen cuando usas penicilina, y de acuerdo a la estadística, se produce un caso de hipersensibilidad, alergia o problemas con la penicilina por 5.000 pacientes que lo reciben. O sea, harto más con la penicilina que con la vacuna. ¿Te fijas? Entonces, no hay comparación. El problema es que con cualquier cosa que uno utilice, cualquier medicamento, droga, puede en algunas personas producir una reacción negativa o reacción grave. Por eso las indicaciones también vienen los efectos secundarios. Efectos secundarios, claro, los efectos secundarios que pueden producirse, de hecho siempre se van a producir. Y que traen todos los medicamentos. Pero eso no impide el uso de la vacuna, porque que te dé fiebre, por ejemplo, que te duela el lugar donde se coloca, porque es importante que si te duele o te molesta, eso significa que está haciendo su efecto. Si no pasa nada es porque no hay efecto, no está reaccionando el sistema inmune. Entonces, ahora, las complicaciones, como te digo, pueden producirse con cualquier tipo de medicamento o que esté usando. Eso no le quita ninguna utilidad a las vacunas, digamos. Sí, doctor, tenemos una lámina que nos gustaría que pudiese explicarnos respecto a las fases, ¿cierto? En 42 días, al menos, de la vacuna moderna. Sí, creo. la vacuna de RNA, de cómo ellos publicaron eso, yo lo tomé de acá está. Ellos publicaron por favor, si quieren, póngase bien. Esto publicaron ellos, claro, en el fondo, fíjate que aquí se seleccionaron lo que te decía, los distintos aminoácidos del spike, de la punta que es donde entra el virus, digamos, se inserta para entrar a la célula. Porque el virus en el fondo son parásitos estrictos intracelular. Necesitan de toda la maquinaria molecular celular para multiplicarse, si no, no pueden multiplicarse afuera. Bueno, se hizo toda la determinación en un día. La secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos. Es secuencia de aminoácidos. Enseguida, rápidamente se llevó a secuencia de DNA, ¿te fijas? Cómo rápidamente, en 2 a 4 días se tuvo la secuencia de aminoácidos. Entre 5 a 17 días ya se empezó a preparar, a desarrollar la vacuna propiamente tal, el preparado que se empezó a fabricar, digamos, y como se necesita un vector, porque eso también podemos hablarlo después, para poder, ese RNA mensajero, en este caso, o DNA, necesita ser transportado por algo y estar cubierto por algo. Lo que se usa habitualmente son nanopartículas lipídicas. O sea, eso significa nanopartículas que es más o menos 1.000 millones de metros, más pequeño, o sea, 1 por 10 elevado a menos 9 metros.
Y esa nanopartícula es el vector. Claro, es el vector. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que se hace? Se toma este DNA y se pone adentro, pongamos, de una gota de grasa, para que se entienda, porque la lipídica es grasa, es como la membrana celular. Y enseguida, entonces ya, fíjate que a los 41, 42 días ya tenía ya listo para enviarlo a los pacientes para empezar a hacer las pruebas con los voluntarios, porque esto hay que probarlo. Se hizo con los voluntarios. A los 2 meses ya estaban los primeros participantes. Y ya, como tú ves, prácticamente a los 2 meses ya se había probado, ya se sabía las dosis más o menos, que eran las dosis útiles. Y empezó entonces a manufacturarse y ya 75 se envió ya para que sea aprobado en el caso de Estados Unidos por la FDA, el Food and Drug Administration, y ya, o sea, prácticamente en menos de 3 meses se tenía, porque todo esto se hace en el laboratorio y se sintetiza rápido. Pero para llegar a todo eso son años de investigación y desarrollo. Claro, no, porque ya está todo desarrollado, ya está la tecnología andando. Claro. Por eso, no pierde los años todos los años que vimos que se ha ido desarrollando y últimamente mucho más rápido la tecnología va avanzando. Ahora estamos hablando, para mencionarlo, de la bioquímica húngara Katalin Karikó y el investigador estadounidense Drew Weissman, quienes el día lunes, ¿cierto?, fueron notificados, me imagino que un poco antes, pero dado a conocer esta información, que se adjudicaron el Nobel de Medicina por estos descubrimientos sobre el ARN mensajero. ¿Se esperaba que fueran ellos los que obtuvieran el Nobel? No, la verdad que yo no te podría decir, no tengo mayor información con respecto a eso. Pero siempre en los Oscar a veces uno dice esta película podría ganar, no, la verdad es que como yo no me preocupo de quién puede ganar, no, la verdad que no, pero de todas maneras también ganado, porque ellos fueron los que descubrieron este mecanismo que facilita que se produzca una buena reacción y potente inmune, digamos, del sistema inmune y para la vacuna. Ahora hay que tomar en cuenta que no solo se usa para el COVID, si esto se usa también para tratar cáncer, se usa para vacunas de otro tipo, de distintas otras patologías, sea bacterianas o sobre todo virales. O sea, no es solamente para el COVID, esto es toda una gama de acciones. Y para el cáncer, que es muy importante. El COVID es como la contingencia. El COVID es una cosa más dentro de un todo. ¿Y qué falta, doctor, para ir cerrando? Estamos casi en el tiempo, pero ¿qué falta en términos de vacunas o de desarrollo, de prevención o también de combatir enfermedades? Porque muchas veces usted señalaba el cáncer, a lo mejor también gente por desconocimiento dice la vacuna para el cáncer o el remedio para el cáncer ya debe estar inventado, pero aquí hay temas económicos y las farmacéuticas, hay también conspiraciones en esa temática. ¿Qué es lo que falta, cree usted, en los próximos años que la humanidad debería desarrollar para combatir enfermedades? No, yo creo que esto va en un avance tan rápido que se va a poder atacar, por ejemplo, las células malignas, como ya se está haciendo con muchos anticuerpos monoclonales. No sé si han escuchado, los monoclonales son anticuerpos muy específicos en que el sistema inmune se utiliza para reaccionar y que ataque al tumor. Porque es muy característico un proceso maligno, fíjate, como cualquier célula se adapta, recibe cuando se trata con quimioterapia, recibe la ofensa, digamos. Entonces reacciona también y se protege. Y producen muchas de estas, se produce resistencia a la terapia porque empiezan a producir proteínas en su superficie que inhiben la acción del sistema inmune. Entonces, cuando uno las bloquea, o cuando se bloquea con los medicamentos que se están usando en cáncer de mama, en fin. ¿Con los antibióticos, por ejemplo, también, o no? No, antibióticos no son monoclonales, son anticuerpos específicos, digamos, contra algún tipo de molécula que esté en la superficie. Entonces tú lo bloqueas. Le bloqueas con esos anticuerpos lo que está produciendo el cáncer y el sistema inmune entonces no queda inhibido y lo destruye. Entonces se utiliza, a través de estos mecanismos, se utiliza el sistema inmune para atacar también al cáncer, de tal manera que esos son desarrollos que están en avance y de hecho han habido avances espectaculares. Pero como siempre, fíjate, uno piensa que tiene la varita que ya lo destruyó, pero siempre después la célula por algún mecanismo le hace el quite y tú lo que estás usando no te responde en algunos pacientes. Bueno, impresionante lo que se puede avanzar desde el punto de vista médico, de salud. Le queremos agradecer, doctor, siempre es corto el tiempo, pero de verdad muy didáctico todo para poder entender un poco cómo funcionan las vacunas y la importancia también del desarrollo de la ciencia que ha sido como el eje transversal en esta materia. Así que muchísimas gracias por su disposición de haber venido acá al canal.
Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Egon Casanova, académico del Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Y Paz Moraga, nos reencontraremos la próxima semana. Nos reencontraremos la próxima semana, espero que seamos más también la próxima semana. Claro que sí, y mañana a las 4 de la tarde la actividad de aniversario de la Radio UDEC en la Plaza del Estudiante acá en la Universidad de Concepción. Muchas gracias, buenas noches. Medios UDEC.